El día de hoy presentamos lo que se refiere a bioseguridad y equipos de protección personal en la pandemia COVID-19. Quien les habla es la licenciada Margarita Alvarado, jefa de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Nacional de Salud del Niño. ¿Me avisan, por favor, a la hora que debo de empezar? He quedado paralizada. En primer lugar, hablaremos acerca de bioseguridad. Cuando hablamos de bioseguridad, nos estamos refiriendo a una doctrina de comportamiento en realidad que está encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de salud de adquirir y de transmitir también infecciones en el ambiente laboral. Sus objetivos son específicamente lo que es la prevención y la atención segura. Es un concepto que debemos de tenerlo en cuenta y ahora más que nunca, ¿verdad? Pero la bioseguridad tiene tres principios fundamentales. El principio de universalidad, precauciones estándar y la seguridad ambiental. Cuando hablamos del principio de universalidad nos estamos refiriendo a que todo fluido corporal, independientemente del diagnóstico del paciente, debe de ser considerado potencialmente infectante. Y entonces, ¿qué hacemos en esa situación? Aplicamos las precauciones estándar, que las vamos a describir, que tiene que ver con el lavado de manos, el uso de los equipos de protección personal y la aplicación de técnicas seguras en cuanto al manejo de objetos punzocortantes y limpieza y desinfección de los instrumentos que nosotros utilicemos dentro del procedimiento de atención del paciente. Y el último principio, que es la seguridad ambiental, que tiene que ver con el manejo de los residuos o de los elementos que tengamos que desechar. Y dicho sea de paso, cuando hablamos de bioseguridad no dejamos de lado el medio ambiente fuera del hospital. Es por eso la gran importancia de hacer una buena segregación de estos residuos, de almacenar adecuadamente dentro de cualquier establecimiento de salud los residuos biocontaminados y los residuos comunes, porque cada uno de ellos tiene un lugar específico y un camino, un destino apropiado. Sin embargo, yo quisiera mencionar que dentro de lo que son las precauciones estándar, como les mencionaba, como primer punto está el lavado de manos. Si nosotros aplicáramos simplemente la práctica del lavado de manos, disminuiríamos más del 60% de posibilidades de que un paciente se infectara o de cualquier mecanismo de transmisión por contacto. Y para ello también tenemos la otra precaución estándar, que quiere decir el uso adecuado de los equipos de protección personal. La gran gama de estos equipos queda a disposición de todos nosotros. Debemos de verificar las características de los mismos y, por último, hacer un uso de las técnicas adecuadas. ¿Para qué? Para prevenir accidentes punzocortantes, ¿no? Técnicas adecuadas al manipular el material después del procedimiento, ¿no? Saber segregar estos en un debido contenedor. Al desechar el material después del uso, tenemos también que tener una técnica adecuada. Es ahí donde se encierra todo lo que se refiere a lo que es precauciones estándar. Cuando hablamos de lavado de manos, no estamos hablando de algo nuevo. El lavado de manos es prácticamente fundamental, es uno de los pilares, y ya estamos hablando desde la época de Ignacio Semmelweis, ¿verdad? Sin embargo, el Ministerio de Salud, en el año 2016, con una resolución ministerial con la finalidad de unificar lo que es la práctica de higiene de manos, pues sacó la guía técnica para la implementación del proceso de higiene de manos en los establecimientos de salud. Uno de sus objetivos y el alcance que tiene es de aplicación obligatoria en todos los establecimientos de salud. Sin embargo, todavía no hemos alcanzado el porcentaje de adherencia esperado. Al principio era 90% y después bajaron al 60%. Sin embargo, estamos encaminados en eso, sin dejar de pasar por alto de que en esta situación de pandemia, esta adherencia ha mejorado. Eso lo hemos podido verificar. Y es obvia las razones por las que esta práctica pues, se ha visto obligada a mejorar.
Es una de las prácticas principales para poder reducir lo que es la transmisión de microorganismos patógenos de persona a persona. También debemos de recordar los 5 momentos para la higiene de manos. Esto ya lo tenemos desde el año 2009, de la epidemia de H1N1 que vivimos también en aquel entonces. Y justamente un indicador para poder medir la adherencia se basa justamente en estos 5 momentos, que definitivamente todos los debemos de aplicar. Los equipos de protección personal tienen una lista, como vemos a continuación, son mandilones o batas, como se refieren en algunas literaturas, hay guantes, hay mascarilla quirúrgica, respirador N95, las gafas o protectores oculares, ¿no? Los gorros y las botas. Cada uno tiene una finalidad para su uso. Por lo tanto, uno debe de tener en cuenta siempre cuál es el mecanismo de transmisión para poder escoger este tipo de equipos de protección. Hay mecanismos de transmisión basados en la cadena epidemiológica y justo la cadena de contagio es un agente, un reservorio, la puerta de salida, mecanismo de transmisión, puerta de entrada, un huésped y así sucesivamente. El mecanismo de transmisión por contacto, por vía aérea y por gotitas. En esta etapa de pandemia que está viviendo todo el planeta prácticamente, pues tenemos que definir que el mecanismo de transmisión, en el caso de COVID-2019, pues es por gotas. Pero esto no quiere decir que en algún momento esto pueda pasar a otro mecanismo de transmisión, porque también es por contacto, sino porque nos exigimos la práctica segura de lavado de manos. Entonces, podemos combinar e incluso pacientes que tienen o personas que son COVID positivas, definitivamente cuando hay procedimientos o mecanismos de transmisión por vía aérea, o sea, la provocación o la eliminación de aerosoles, definitivamente cambia de mecanismo y utilizaremos otro tipo de equipo de protección personal. Esta cadena de transmisión es muy importante definirla y reconocerla porque va a formar parte de la decisión para la elección adecuada de un equipo de protección personal. Esta es la gama de los equipos de protección personal, ¿no? Tenemos gorros, tenemos mascarillas que las tenemos acá colocadas en esta figura, como también tenemos los respiradores, tenemos los mandilones o batas, como se refieren en las literaturas, tenemos gafas de diferentes modelos. Hay unas que se ajustan mejor a las personas que no usan lentes, otras que se adhieren a las personas que tienen lentes, como estas dos, y también los protectores oculares. También tenemos los guantes, que también hay estériles, hay limpios, hay de diferentes calidades, y hay que saber elegir el mejor elemento para poder hacer uso de ellos de acuerdo al tipo de riesgo de exposición al que tengamos que exponer en ese momento. Si bien es cierto, como les he dicho, hay una gran gama de equipos de protección personal, las características de cada uno de ellos es que son impermeables, deben de ser impermeables. O sea, una bata de tela no sería un equipo de protección personal adecuado para bloquear un mecanismo de transmisión. Si también tenemos los gorros de tela que muchos suelen utilizar, unos gorros de muñequitos, gorros de tela, por decoraciones, por estética, perfecto, pero no son equipos de protección personal. O sea, vamos a sentir una sensación falsa de seguridad porque la tela no es un elemento de protección. ¿Okay? ¿Cómo selecciono mis equipos de protección personal? Simplemente por mecanismos de transmisión, como ya los había mencionado, vía aérea, gotas o contacto. ¿No es cierto? Y también por el tipo de procedimiento, ahora más que nunca. Y definitivamente cuando ya nos acercamos al tipo de procedimiento, pues hay que ver qué invasión del área aséptica realizamos en el paciente. ¿Para qué? Para saber si hay producción o no de aerosoles, manipulación de secreciones o riesgo de salpicaduras. Tenemos que definirlo de acuerdo al tipo de procedimiento.
Muchas de las guías o de los protocolos o de los manuales de procedimientos no especifican el tipo de material que se debe de utilizar para el procedimiento en sí. Es algo que debe de quedar de ahora en adelante estipulado, porque es muy importante que justamente esas guías describan qué tipo de equipo de protección personal debo de utilizar para determinado procedimiento. Ahora más que nunca debemos de revisar nuestras guías, nuestros protocolos, para poder definir en realidad qué tipo de protección personal o barrera debo de utilizar en cada uno de ellos. Hablemos de los guantes. Los guantes existen los guantes limpios y los guantes estériles. Existen de látex, existen de vinilo, ¿no es cierto? Y de nitrilo. Entonces, nosotros ahorita tenemos en la gran mayoría de los establecimientos de salud, tenemos guantes de látex. Mucho va a depender de la calidad de estos guantes para poder también asegurar la protección del trabajador cuando haga un procedimiento o se exponga a un tipo de riesgo de atención. Si yo tengo guantes limpios, son para protegerme yo. Si tengo guantes estériles, es para proteger al paciente. Por eso es que les mencionaba que esto es muy importante que quede definido dentro de las guías de atención para poder hacer su uso adecuado, porque a veces simplemente utilizamos, ¿no?, los guantes estériles cuando no son necesarios. Y lo que hay un punto muy importante en cuanto al uso de equipos de protección personal, que es el uso racional de los mismos. ¿Okay? Ahora, como dice acá, el uso de guantes no exime el lavado de manos. Eso es definitivo. A pesar de que usamos los guantes, tenemos que lavarnos las manos después de retirarnos. Es más, ahora con el uso muy común en las calles como medida de prevención de algunas personas que no, en realidad no es lo más funcional, vemos de que descartan y usan los guantes en todo momento. Hay una manipulación excesiva, ¿no? Y el uso excesivo, mejor dicho, de estos guantes para manipular diferentes objetos, superficies e incluso la cara. Entonces, eso es un punto en contra que nos puede causar justamente un riesgo de contaminación y enfermarnos por solamente no saber utilizar adecuadamente este tipo de barrera. Cuando hablamos de protección respiratoria, estamos hablando de la protección frente a enfermedades que se previenen o que se transmiten por gotas o enfermedades que tienen que ver o procedimientos que tienen que ver con la producción de aerosoles. Para cada uno de ellos yo voy a utilizar diferente equipo de protección personal. Por ejemplo, enfermedades que se transmiten por gotas, y estamos hablando de COVID-19 justamente, solo utilizar mascarilla quirúrgica. Pero si ya a este paciente que de repente ya tiene COVID-19, yo le voy a realizar un procedimiento en el cual va a haber una producción de aerosoles, no me es suficiente una mascarilla quirúrgica. Tengo que utilizar un respirador N95. Entonces debemos de definir el tipo de procedimiento al que yo me voy a exponer frente a un caso positivo o sospechoso de COVID, simplemente para escoger adecuadamente mis equipos de protección personal. ¿Okay? Eso lo debemos de tener siempre en cuenta. La mascarilla quirúrgica se usa, se termina el procedimiento, o mejor dicho, la atención, y yo lo descarto. En el caso del respirador N95, me lo voy a colocar si es que yo he tenido una exposición o voy a tener una exposición frente a la producción de aerosoles en el procedimiento. Si yo he utilizado un respirador N95, definitivamente se dice que en el periodo de atención del paciente sospechoso o confirmado de COVID, la eliminación tiene que ser durante las 24 horas. Si yo me remito a las indicaciones de la OMS menciona que puedo reutilizar mi respirador N95 siempre y cuando lo tenga usando continuamente
solo hasta 3 días. Esas son las indicaciones de la OMS para cualquier tipo de respirador N95. Pero en la situación de pandemia en la que nos encontramos en la actualidad, si yo estoy en el área de atención directa a un paciente con COVID-19, la duración de este respirador N95 solo es de 24 horas, ¿ok? Y luego tengo que desecharlo. En cuanto a los lentes protectores, tenemos lentes protectores de diferentes modelos, como ya se los he presentado. Nos va a proteger frente a la exposición de cualquier salpicadura o fluido corporal del paciente. Definitivamente hay modelos, ¿no? Cada uno cumple con las características recomendadas, porque eso es muy importante, escoger los elementos que se adhieran a las especificaciones técnicas de seguridad. Pero también esta vez hemos notado de que dentro de las indicaciones de la OMS recomienda también el uso de protectores oculares, que son estas máscaras que definitivamente cubren hasta la totalidad de la cara, ¿no? También son indicados en determinado tipo de situaciones, que ahora lo vamos a ver en un cuadro que he especificado. Justamente son indicaciones de la OMS para poder definir cuándo y qué tipo de elemento escoger para la protección. Hablando de los mandilones no pueden ser de tela, tienen que ser impermeables, ¿no? Y para poder sentirnos seguros de atender a un paciente, pues debemos de colocarlo adecuadamente. Para eso tienen sus respectivas tiras para poder ajustar el mandilón y sentirnos cómodos al momento de brindar una atención. ¿De qué nos protege estos mandilones? Justamente previene el contacto con exudados, secreciones, salpicaduras o cuando el riesgo de transmisibilidad por contacto es elevada, como es en el caso de pacientes sospechosos o positivos a COVID-19. En cuanto al gorro, se usa con el fin de evitar el contacto con las salpicaduras con el material contaminado y además evita la contaminación del paciente con los cabellos del trabajador de salud en procedimientos estériles o de riesgo. Dentro de las indicaciones de la OMS no menciona el gorro, pero tiene una utilidad de protección frente a cualquier salpicadura. Por eso van a ver que diferentes establecimientos de salud indican su uso de acuerdo al tipo de riesgo de exposición, lo cual no está descartado, es una posibilidad, ¿no? Porque al mencionar que es un elemento de barrera que protege frente a la exposición de fluidos corporales, pues definitivamente es necesario usarlo. Y en cuanto a las botas, están indicadas para la protección en caso de salpicaduras y evitar así la diseminación de los microorganismos en el ambiente. Como estamos acostumbrados a ver siempre dentro de la indumentaria de sala de operaciones, pero en algunas situaciones se hace necesario ahora en la pandemia utilizar las botas, pero no para circular por diferentes áreas del ambiente de atención del paciente. Como verán, hay una gama de equipos de protección personal y la OMS, con la finalidad de ubicarnos dentro de los 4 escenarios que ellos han indicado para el uso de los equipos de protección personal, pues nos refiere área de triaje, área de toma de muestra para el diagnóstico de laboratorio. En el caso tengamos que admitir a un sospechoso o confirmado de COVID-19 que requiere admisión en nuestro establecimiento, pero que no tiene o que no se le va a realizar ningún procedimiento que genere aerosoles. También es otra situación. Y la otra situación, en el caso de un sospechoso o confirmado de COVID-19 que requiera admitir en nuestro establecimiento, pero en el cual se le va a realizar un procedimiento que genere aerosoles. Entonces, en estos 4 escenarios, la OMS ha indicado que, por ejemplo, para el área de triaje, se tenga que ver como primera barrera la higiene de manos. ¿Eso qué quiere decir? Que en el área de triaje debe haber siempre un lavamanos
o por lo menos debería de haber alcohol gel para hacerse la higiene de manos. También refiere que se use solo mascarilla quirúrgica. Acá lo mencionan ellos como mascarilla médica. ¿Y es por qué? Porque la mascarilla quirúrgica protege frente a la exposición de enfermedades que se transmiten por gotas, ¿ok? Siempre es recomendable mantener la distancia, ¿no? La distancia establecida de 1,5 metros. Para la toma de muestra, ¿no? Ahí refieren 5 elementos. Primero, la higiene de manos. Luego, utilizar mandilón, ¿no? Posteriormente, utilizar respirador. ¿Por qué? Porque en la toma de muestras siempre va a haber, cuando se trate de hisopado nasofaringeo, siempre va a haber la producción de aerosoles dentro de la toma del hisopado. El personal se acerca muy próximo al paciente, ahí no va a poder tomar una muestra pues a 1,5 metros de distancia, y por lo tanto tiene que utilizar el respirador N95. Acá ponemos N95 o el respirador FFP2, que es de acuerdo a la clasificación europea. Esto va a depender del material con el que cuente el establecimiento de salud. A veces se compra de procedencia americana como otras de procedencia europea. Es por eso la denominación de este tipo, pero se refiere a lo mismo. En cuanto a las gafas, ¿no? La mayoría del personal de laboratorio está haciendo uso del protector facial. El protector facial cubre desde la frente hasta toda la cara. Si no es un protector que cubra toda la cara, no es el adecuado para poder tomar una muestra. Y es comprensible porque en la práctica, porque es fácil decir utilicen tal o cual elemento, pero a la hora de la práctica, si nosotros vemos cómo es que el personal toma la muestra, vamos a ver que utilizando los lentes protectores, simplemente las gafas, pues hay una incomodidad del operador para la toma de muestra. Y se ha observado, sí, que el personal haciendo uso del protector facial, pues les es más fácil, ¿no?, hacer el procedimiento y de manera más segura. Y en cuanto a los guantes, indican generalmente los guantes de nitrilo. Ya eso va a depender de las necesidades que haya pedido el área de laboratorio para su implementación. Pero estos son los 5 elementos que debe de utilizar el personal que vaya a tomar la muestra. En cuanto tengamos un paciente sospechoso o confirmado que deba de ser admitido a nuestro establecimiento, pero en el cual no se van a hacer procedimientos que generen aerosoles, se necesita lavado de manos, el uso de batas o mandilones, la mascarilla quirúrgica porque se supone que vamos a mantener la distancia adecuada, y el uso de lentes protectores o también el protector facial y los guantes. Pero ya cuando estamos frente a un paciente sospechoso o confirmado que ya va a ser admitido y se le va a hacer un procedimiento que genere aerosoles, como puede ser la intubación endotraqueal o de repente una broncoscopía, definitivamente cambia el requerimiento de los equipos. En ellos va a ser lavado de manos, el uso de batas o mandilones, respirador N95, ya no puede ser una mascarilla, va a ser un respirador N95, y las gafas o el protector facial y los guantes. Esto es lo que ha publicado la OMS. Algunos establecimientos de salud lo están aplicando en su totalidad, otros han implementado algunos otros equipos, ya es de acuerdo a modificaciones en cuanto al procedimiento. Y dicho sea de paso, la OMS no es rígida, pone en todas sus recomendaciones que esta podrá ser modificada o mejorada de acuerdo a la situación del trabajador en cada uno de sus procedimientos. Y acá tenemos, por ejemplo, así quedaríamos con la colocación
de equipos de protección personal para el área de triaje. Primero, lavarse las manos, ¿no es cierto? Hay que colocarse la ropa de faena nada más y colocarse la mascarilla quirúrgica, ¿no? Si nosotros ya vamos a ver que el personal de laboratorio va a tomar la muestra, debería de tener esta secuencia: el lavado de manos, la colocación del gorro. ¿Por qué? Hemos considerado nosotros que existe un riesgo de salpicadura. La OMS no lo menciona el uso de gorro, pero es necesario para proteger al trabajador. Luego, la colocación del mandilón. Posteriormente, como va a ver, es un procedimiento en el que se va a generar aerosoles, el respirador N95. Luego, colocación de las gafas o lentes protectores o, de lo contrario, protector facial. Si yo uso el protector facial, ya no me coloco los lentes protectores. O sea, tampoco dupliquemos. A veces se observa que se utilizan los dos. No es lo correcto. Lo correcto es usar solo uno de ellos, ¿no? Y luego aplicarse el alcohol gel. ¿Para qué? Para calzarse los guantes que tienen que utilizar para el procedimiento. Que dicho sea de paso, deben de ser estériles. En el caso de tener un paciente sospechoso o confirmado que donde no haya un procedimiento generador de aerosoles, la secuencia es esta: lavado de manos, colocarse la ropa de faena, colocarse el gorro, colocarse la mascarilla quirúrgica simplemente, las gafas o los lentes protectores o el protector facial. Luego el mandilón y posteriormente los guantes. Esa es la indumentaria que deberíamos de utilizar cuando vamos a atender a un paciente en donde no va a haber un procedimiento generador de aerosoles. Por eso es que solamente se utiliza la mascarilla. Pero ya cuando tenemos un paciente en el cual va a ingresar a nuestro establecimiento, estamos hablando del sospechoso o confirmado de COVID-19, en donde se le va a realizar un procedimiento que genere aerosoles, la situación cambia y ahí vamos a describirlo. Lavado de manos en primer lugar, la ropa de faena hay que colocársela, el gorro, ¿no? El respirador N95, que acá sí es de uso obligatorio, y colocarse las gafas o los lentes protectores o, si no, el protector facial. Colocarse un primer par de guantes. Eso lo hemos establecido como una primera piel, porque al momento de retirarnos los equipos, pues hay un riesgo de contaminación. Como séptimo paso, colocarse el mandilón, y el segundo par de guantes debe de cubrir el puño del mandilón. Y esta es la secuencia para poder vestirnos cuando vayamos a hacer un procedimiento que genere aerosoles. ¿Cómo me lo voy a retirar? Es la parte más difícil, tal vez, de la indumentaria. Es un procedimiento que genera mayor riesgo de contaminación en el trabajador. Si bien es cierto, en todas las epidemias y pandemias, el riesgo de contagiarse, o mejor dicho, el personal que se ha contagiado en este tipo de situaciones ha sido justamente al momento de retirarse los equipos de protección personal. Por eso es que hay que tener bastante cuidado. No necesariamente lo tenemos que hacer solos, siempre la colocación y el retiro tiene que ser entre dos personas para asegurarnos justamente de que no haya esa posibilidad de contacto y riesgo de exposición en nuestro compañero que está realizando el procedimiento. En primer lugar, me aplico el alcohol gel. Luego retiro tanto el segundo par de guantes con el mandil juntos. Rompo la tira, ya no se debe de reutilizar este mandilón, por lo tanto puedo romper una de las tiras jalando a partir de los hombros y luego a partir de la cintura, y al momento que voy retirando estos dos elementos deben de salir
juntos, o sea, el segundo par de guantes con el mandilón, haciendo movimientos envoltorios de tal manera que la parte interna quede hacia afuera y la parte externa quede hacia adentro. Luego aplico el alcohol gel, para esto me estoy quedando todavía con mi primer par de guantes que me había colocado al principio, ¿verdad? Y retiro los lentes protectores. ¿Por dónde cojo el lente protector? Siempre por la parte posterior, ¿no? Nunca por la parte anterior, siempre por la posterior y depositarla, porque los lentes protectores se pueden reutilizar, depositarla en un contenedor en donde pase por el procedimiento de lavado posterior. Luego me aplico nuevamente el alcohol gel, ¿no? Para disminuir la carga de microorganismos y me retiro el respirador. Al retirarme el respirador, yo lo voy a hacer primero por la liga inferior y luego la liga superior. Siempre cogiendo, no coger la parte anterior del respirador, sino siempre cogiendo la liga por los lados laterales, ¿ok? Y luego puedo colocarlo en una bolsa de papel si es que todavía mi turno de 24 horas, de 12 horas, no ha terminado, pues lo puedo reutilizar, conservándolo en una bolsa de papel o en una caja de cartón. Luego me aplico el alcohol gel nuevamente, o sea, hago la higiene respectiva, todavía estoy con guantes, con mi primer guante, ¿verdad? Y me retiro el gorro. Al retirarme el gorro lo tengo que coger de la parte posterior, nunca cerca a la cara. Eso nunca debemos de hacer. Evitar todo contacto con la fascia de la cara. ¿Okay? Entonces cojo de acá de la parte posterior del gorro y lo jalo. Y me aplico, esto sí lo descarto, ¿no? Y me aplico el alcohol gel nuevamente. ¿Para qué? Para retirarme posteriormente el primer par de guantes que me coloqué. Y una vez que ya me he quedado solo con mi ropa de faena, pues me acerco a lavarme las manos. El procedimiento de lavado de manos cumpliendo con todos los pasos adecuados, ¿no? El tiempo respectivo, no menos de 1 minuto, ¿ok? ¿Qué recomendaciones podemos dar al respecto, con respecto al uso de los equipos de protección personal? Que se debe capacitar al personal de salud sobre el uso adecuado de estos equipos. Existe una gran variedad de equipos en el mercado. Muchos de ellos no son conocidos, por lo tanto el personal debe entrenarse en su uso, porque si es que no tiene la familiaridad de los mismos, pues podemos hacer de que fallemos al momento de la colocación o del retiro. Hacer un uso racional de estos equipos. No podemos colocarnos dos equipos al mismo tiempo, por decirles. Hemos observado que utilizan una mascarilla quirúrgica y luego encima se ponen un respirador, o usan un respirador y luego se ponen la mascarilla quirúrgica. Eso no está de forma adecuada, ¿okay? Yo uso o una mascarilla quirúrgica o uso un respirador. Y si voy a utilizar algún equipo, tengo que definir en primer lugar los riesgos a los que se van a exponer para poder seleccionar estos equipos. También hay que verificar el abastecimiento y el estado de los equipos de protección personal antes de su colocación. O sea, yo tengo que revisar en qué condiciones están mis equipos para yo poder colocármelos. No vaya a ser que por ahí le falte algo, esté deteriorado, no esté en condiciones para poder ser usado, o de repente no tengo todo lo que yo necesito. Si yo no tengo los elementos adecuados para hacer un determinado procedimiento en un paciente o una atención directa en él, yo no puedo entrar a atender a ese paciente, ¿okay? Hay que retirarse todo tipo de joyas antes de iniciar la faena diaria. Mientras menos objetos tengamos como prendas personales, adornos, aretes, pulseras, etcétera, que eso ya definitivamente ya está descartado de que el trabajador de salud deba de portar ese tipo de elementos, pero siempre ocurre de que nos quedamos con los aretes puestos, entonces hay que retirarnos todo, ¿verdad?
¿Y por qué? Porque ya han habido accidentes al momento de retirarse estos equipos, se puede enganchar en los aretes, podemos tener lesiones. Entonces, definitivamente, mientras menos joyas en la cara tengamos o en el cuello, es mejor y menor riesgo de contaminación. Hay que asegurar la colocación de los equipos siempre entre dos personas. ¿Para qué? Para verificar su comodidad y antes de entrar en contacto con el paciente. Yo no me puedo ir a atender al paciente si es que mi equipo, una vez que ya me lo he colocado, no lo siento cómodo, de repente no puedo moverme o me queda muy grande. Entonces, si yo no tengo la comodidad respectiva, yo no podría entrar a hacer el procedimiento. ¿Por qué? Porque van a haber movimientos o maniobras que van a hacer que se contamine el vestuario que tengo o que yo contamine al paciente. A las finales es un procedimiento que es inválido, tiene mucho riesgo si es que no tengo bien colocados mis equipos de protección personal. Al momento de retirarse estos equipos hay que hacerlo con mucho cuidado, nadie les apura, hay que hacerlo siempre entre dos personas. ¿Para qué? Para que una de ellas verifique que no haya el riesgo de contaminación. Y si de repente necesitara la ayuda respectiva, pues hacerlo, de tal manera que tampoco nuestro compañero se vaya a contaminar, ¿no? Y hay que colocarlo obviamente en contenedores de bolsa roja. Al adquirir los equipos de protección personal, hay que hacerlo de acuerdo a las especificaciones técnicas que garanticen un producto de calidad. Si es que nosotros no tenemos estas especificaciones que garanticen la calidad del producto, podemos correr el riesgo de que se nos rompan los guantes, se nos caigan los lentes o de repente no tenga un respirador que tenga un buen ajuste y voy a tener una sensación falsa de seguridad porque en realidad no es un equipo seguro. Y definitivamente todo esto tiene que ver con las especificaciones técnicas que hemos elaborado antes de adquirir este producto. Siempre debemos esforzarnos por conseguir los equipos adecuados, ¿no? Y de buena calidad. Hay que garantizar el abastecimiento regular de los equipos necesarios en los servicios de atención. Siempre debe de haber estos equipos, porque de alguna u otra manera puede haber una necesidad extra y tiene que haber una disposición. Si es que de repente al examinar, antes de colocarme los equipos, yo encuentro un equipo que no es el adecuado, tengo que tener otro para reemplazarlo. Entonces definitivamente tiene que haber un abastecimiento regular en el servicio para que el trabajador de salud se sienta seguro de poder brindar una atención con todos los elementos que requiera. Ahora, no existe un equipo de protección personal que garantice el 100% de seguridad, pero la colocación y la manipulación correcta de estos equipos disminuye hasta un 99% de riesgo de contaminación en el personal de salud. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me los coloco bien, si escojo adecuadamente el equipo que va a bloquear el mecanismo de transmisión al que me voy a exponer, al riesgo, de acuerdo al tipo de riesgo de exposición, definitivamente estoy asegurando ya un 99% de seguridad. Entonces, a colocarse bien el equipo y a escoger el equipo adecuado. Hay que establecer un lugar para la colocación y el retiro de los equipos. No puedo colocármelo en el pasadizo, no puedo retirármelo tampoco en cualquier lugar. Tiene que haber un lugar para colocármelo, que es un área limpia, ¿verdad? Y hay que tener otra área para poder retirarla, que se puede llamar el área sucia o contaminada. Y para eso se necesita la señalización de estas zonas de circulación, para evitar justamente el riesgo de contaminación en el trabajador. Y no retirarse fuera de su área de trabajo con la ropa de faena. Hay una resolución ministerial en la que especifica que no debemos de circular, el personal de salud no debe circular fuera de su establecimiento de salud con su ropa de faena o con cualquier equipo de protección personal. Los equipos de protección personal se colocan en el momento que voy a requerirlos y me los retiro después del procedimiento que he realizado.
No podemos estar saliendo a las calles porque estamos contaminando el resto de las áreas por donde circulamos. Se supone que estamos concentrados en un área determinada, con un tipo de paciente señalado, y por lo tanto yo realizo mi requerimiento para realizar un procedimiento en ese paciente, termino el procedimiento y debo de retirarme todo lo que está contaminado en esa área. No debería estar circulando ni siquiera con la ropa de faena fuera de mi establecimiento de salud. Y antes de salir del turno, pues siempre hay que darse una ducha. Algunos hospitales o algunos establecimientos de salud no cuentan con áreas determinadas para poder realizar este tipo de práctica. En nuestra institución sí contamos con un espacio para que el personal pues haga su higiene personal después de sus labores y pueda irse de una manera más segura a sus hogares. No se lleva ningún tipo de ropa de faena a su casa, ni tampoco los zapatos, todo se queda en el establecimiento de salud. Y para eso tenemos un ambiente en donde se guardan todos estos tipos de equipos, se descartan los mismos que ya no se usan, y definitivamente el personal llega con lo mínimo indispensable a brindar su atención de salud en el turno correspondiente y se va de la manera más segura a su hogar. Ahora, obviamente, tenemos prácticas que hay que seguir fuera del establecimiento, y eso ya escapa de la práctica de atención al paciente, y también hay recomendaciones para aplicarlas dentro del hogar. Entonces hay que seguir la secuencia de acuerdo al escenario en el que nos vamos a encontrar. Y siempre hay tiempo para lavarse las manos. Eso va a quedar, yo creo que como una enseñanza de ahora en adelante para todo tipo de atención, y para los que no atienden y para los que practican en su casa. Esta cuarentena nos está enseñando que hay cosas fundamentales que tenemos que mantener. Así no tengamos ningún tipo de epidemia, ningún tipo de alerta, siempre tenemos que lavarnos las manos. Forman parte de la higiene. Y por último, quiero dejarles con este mensaje que me pareció muy interesante en estos momentos que estamos viviendo de pandemia, que solo podemos ver poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta de que hay mucho por hacer. Son palabras del científico informático británico Alan Turing, que me parece que todavía nos falta mucho por hacer. Gracias, no sé si habrá alguna pregunta. Sí, muy buenos días, licenciada Margarita. Vamos a transmitir algunas preguntas del público. En primer lugar, les gustaría que reafirme cuál es el periodo de uso del respirador N95. Parece que todavía no lo tienen muy claro. Ya. En cuanto al respirador N95, para cuando atendemos a un paciente COVID positivo o sospechoso simplemente, se recomienda que el respirador debe de ser de uso de 24 horas, nada más. Es más, la OMS menciona en términos generales que el respirador debe de tener un tiempo de vida de 7 días si es que lo utilizamos de manera intermitente. Pero si lo usamos de manera continua, solamente 3 días, ¿ok? Pero en el caso específico para COVID-19 se utiliza la faena del día y se descarta, ¿ok? Muy bien. Otra pregunta que la están haciendo de manera continua es para aquellas áreas de atención no COVID, ¿cuáles serían los elementos de protección con los que debe de trabajar el personal de salud? Para cualquier área donde no es COVID. Siempre, como yo les decía, evaluemos primero a qué mecanismo de transmisión nos vamos a exponer. Si, por ejemplo, yo voy a realizar una atención y tengo un paciente que tiene una enfermedad que se transmite por contacto, ¿verdad? Yo tendría que utilizar guantes y tendría que utilizar un mandilón, ¿sí? Si yo tengo un paciente que tiene una enfermedad que se transmite o voy a exponerme a un riesgo de transmisión por vía aérea, y estamos hablando, por ejemplo, de enfermedades como
la tuberculosis, la varicela, el sarampión, definitivamente yo hago uso de mi respirador N95, ¿no? Y también la indumentaria correspondiente, el gorro, el mandilón. Si voy a tener contacto con algún fluido corporal, me calzaré los guantes. ¿Qué tipo de guantes? Porque me estoy protegiendo yo, solamente los guantes limpios. Pero si yo voy a hacer un procedimiento que tenga que ver con la exposición de una zona aséptica en el paciente, obviamente tengo que calzarme los guantes estériles. Recordando lo que les mencioné al principio, ¿no? Guantes limpios para protegerme yo, guantes estériles para proteger al paciente. Si yo tengo pacientes con enfermedades que se transmiten por gotas, por ejemplo, tosferina o cualquier tipo de enfermedad viral respiratoria, como en el caso de COVID-19, ¿verdad? Que es una enfermedad que también se transmite por gotas, yo tengo que utilizar simplemente mascarilla quirúrgica. Pero acá hay un detalle, yo tengo la posibilidad de que al momento de atender al paciente, yo me acerque a menos de 1 metro de distancia, ¿verdad? Y también me puede toser, entonces me pongo mi gorro, me pongo también mis gafas, ¿no? Y me pongo un mandilón y atiendo con guantes. ¿Por qué? Porque ahí se combinan los mecanismos, tanto por contacto como por gotitas, ¿ok? Si a ese paciente que yo tengo con una enfermedad que se transmite por gotas, yo lo nebulizo, el mecanismo de transmisión cambia. Ya no es simplemente una mascarilla quirúrgica. Tengo que utilizar un respirador N95 porque ya hay la posibilidad, mejor dicho, ya se están generando aerosoles. Y por lo tanto, una mascarilla quirúrgica no sería mi barrera adecuada. Tendría que utilizar un respirador N95. Ahora, permítame, en esta situación en la que estamos viviendo de pacientes que tienen COVID-19, lo que está tratándose de hacer dentro de la atención clínica es minimizar justamente las posibilidades de nebulizar a esos pacientes para evitar justamente la propagación de aerosoles, porque no tenemos suficientes áreas de aislamiento. Un paciente que tiene un COVID-19 y está en nebulización necesita un área específicamente individual, lo cual no se cuenta, ¿verdad? Pero si lo tuviéramos en una sala de repente compartida en aislamiento de cohorte, podríamos tener la posibilidad de tener a los pacientes sin riesgo de transmisión por aerosoles. Bien, una pregunta más. Quieren que se aclare el hecho de cómo realizar, terminada la faena, qué hacer con las chaquetas y los mandiles con los que han trabajado con sus pacientes. Ya, a ver, acá tenemos. Les puse los escenarios correspondientes, ¿no es cierto? En el caso del triaje no hay problema. Si usan la ropa de faena de tela normal, común y corriente, obviamente después del turno, después de la faena, eso se tiene que llevar y lavar, no lo podemos descartar, porque es su propia indumentaria de trabajo. Pero en algunos establecimientos de salud se les está proporcionando justamente la ropa de faena descartable. Entonces, una vez terminada la faena, se descarta todo. Y definitivamente el personal tiene que pasar por la ducha, tiene que bañarse para ir más seguro también a sus hogares. Todo esto se descarta después de su faena en un tacho de bolsa roja. Si yo estoy, el personal de laboratorio va a tomar una muestra, perfecto. Toda la indumentaria que utiliza, excepto los protectores faciales y los lentes protectores que se pueden reutilizar, el resto sí lo tengo que descartar, ¿no? Tanto el gorro, el mandilón, el respirador y los guantes. El resto se puede pasar por procedimientos de limpieza y desinfección y poder ser reutilizados. ¿Cómo los lavo? Simplemente con agua
y jabón. Y los desinfecto con alcohol puro, ¿no? Si es que yo he estado en una sala brindando atención a un paciente que es sospechoso o confirmado, pero donde no hay un procedimiento que genere aerosoles, toda la indumentaria, se supone que yo entro con mi ropa de faena, es con la que yo voy a circular por el ambiente, pero todo lo que utilice después de la atención lo tengo que descartar. Estamos hablando de el gorro, la mascarilla, ¿no? Excepto, obviamente, lo que mencionamos, lo que se puede reutilizar posteriormente, pero después el mandilón y los guantes hay que descartarlos. Si es que yo voy a hacer un procedimiento en donde se genere aerosoles, definitivamente tengo que descartar toda mi indumentaria descartable, en este caso el respirador, al final de mi faena. No lo puedo descartar cada vez que yo entre a la sala, no voy a utilizar un nuevo respirador. Eso no sería lo correcto. Durante toda mi faena yo tengo que conservar este respirador, que generalmente están haciendo horarios de 12 horas o de 24 horas. Durante todo ese tiempo yo puedo conservar mi respirador en una bolsa de papel y luego reutilizarlo hasta que termine mi faena. Una vez que termina mi faena, descarto el respirador en el 95 y al igual que toda la indumentaria que he utilizado e incluso la ropa de faena después del baño. Hacen una pregunta en relación a los respiradores. Sí. Que debería entregarse respiradores cuando el médico interconsultante acude a servicios con riesgo de contagio por aerosoles, ¿no? O gotitas y no les entregan. Bueno, eso ya va a depender del abastecimiento de ese establecimiento, porque si va a realizar el médico un procedimiento que genere aerosoles dentro de su indumentaria, definitivamente está el respirador en el 95. Bueno, están enfatizando, licenciada Margarita, la pregunta de la ropa en áreas no COVID, a raíz de la disposición que el servicio de lavandería va a recibir las chaquetas y los mandiles posterior al trabajo. En otras áreas que no sean COVID. No COVID. No COVID. Sí, hay una resolución ministerial que justamente indica que todos los establecimientos de salud, sus áreas de lavandería deberán de lavar la ropa de faena de sus trabajadores, ¿no? Con la finalidad de evitar transmisión hacia sus hogares y hacia el mismo personal. Eso va a depender también de los establecimientos de salud, de qué manera lo van a organizar, pero es una disposición. Acá todavía recién se está implementando. Nosotros tenemos de repente una particularidad en relación a esto. Tenemos el uso de ropa de faena para pacientes, para el personal que trabaja específicamente con la atención directa de este tipo de pacientes. Ahora, si supongamos tenemos otras áreas y uno no sabe si estamos o no frente a un paciente que puede ser portador, definitivamente si hay la oportunidad de lavar nuestra ropa de faena en el área de lavandería, pues en buena hora, ¿no? Es una gran ventaja para el trabajador, porque en realidad es un problema el traslado. E incluso las recomendaciones dicen que con el zapato de faena, por ejemplo, con el que elaboramos dentro de la institución, no podemos llevarlo a casa, ¿no? Debemos de mantenerlo siempre en el centro de trabajo, pero, ojo, siempre aplicando la desinfección correspondiente. A veces no se cumple esto, es igual que cuando uno llega a casa y tiene un contenedor donde uno puede hacerse la higiene de los zapatos previos antes de entrar a la casa, definitivamente igual tendríamos que hacerlo acá.
Hay una pregunta y cuestionamiento en relación a cuando solicitan mandiles descartables al área de farmacia, que lo piden por paciente. Farmacia entrega 2 unidades que son utilizadas desde primeras horas por la enfermera y por la técnica. En el caso de los médicos, ¿cómo hacer? ¿Qué sugerencias tendrían para ellos protegerse también con mandiles descartables? Sí, también hacer el pedido. En una oportunidad hemos quedado acá en la institución en que se pida 3 mandiles para la atención del paciente. 2 que están específicamente para el personal de enfermería, enfermera y técnica, y el otro para el médico, dado que son diferentes acciones las que se realizan. Es más, hay que medirnos también en cuanto al tipo de procedimiento que vamos a hacer. Si supongamos el médico va a hacer un procedimiento con alguien más, pues obviamente tenemos que alcanzarle un mandilón más. O sea, me parece que acá no estamos para escatimar en ese sentido, porque definitivamente lo que necesitamos es que el trabajador de salud se sienta seguro y cómodo al momento de hacer el procedimiento o brinde la atención al paciente. Y por eso es que en algunas oportunidades ya hemos mencionado que el baño del paciente es un baño de esponja, no debe ser un baño acuático, ¿no? Para evitar también el riesgo de salpicaduras. Mientras más salpicaduras producidas por el contacto del paciente tengamos, esa indumentaria ya no nos va a servir más, ¿no? Y nos exponemos obviamente más. Preguntan en relación a los buzos antifluidos. ¿Cuándo se usan y cuándo se descartan? Según la OMS, no menciona los buzos. La OMS describe que el buzo es para, y se manifestó cuando tuvimos la presencia del ébola. ¿Por qué? Porque había un riesgo de transmisión por fluidos corporales. Entonces, en ese entonces se manifestó que la indumentaria que se tenía que utilizar para el ébola era el mameluco. En la actualidad la OMS no menciona, ¿por qué? Porque el mecanismo de transmisión justamente del COVID es por gotas, y estamos mencionando que los equipos de protección personal con los que contamos nos pueden proteger muy bien de la exposición frente a este mecanismo de transmisión. Ahora, es cierto que la experiencia china, ¿no?, nos muestra el uso de los mamelucos, pero también hay que ver si es que esto es sostenible en el tiempo, y estar utilizando un elemento que no es el adecuado, incrementando costos en un establecimiento de salud en esta situación que es continua, pues definitivamente no va a ser sostenible en el tiempo. Y no es necesario, es como yo les mencionaba, utilizar un respirador N95 y cubrirse con una mascarilla quirúrgica, ¿no? Entonces tampoco es lo recomendable. Entonces definitivamente tenemos que tener en cuenta que existen estos equipos de protección personal que si nos lo colocamos adecuadamente, escogemos los adecuados también, porque hay que ver que tienen que ser elementos seguros, y para eso el usuario tiene que seleccionar de manera adecuada, decir, este es correcto, este no, porque imagínense colocarse un par de guantes y que se te rompa en el procedimiento, quiere decir que estamos comprando un elemento que no tiene calidad. Entonces, garantizamos la compra de elementos de acuerdo a las especificaciones técnicas y de calidad, y hacemos uso de estos equipos de manera segura y nos retiramos de manera adecuada de estos equipos, evitando justamente el riesgo de contaminación, y no vamos a tener mayor problema, ¿no? Además, si hacemos una segregación adecuada del mismo, evitamos el contacto de la zona contaminada con nuestro cuerpo. Definitivamente tenemos asegurado, como les dije, el 99% de seguridad al momento de utilizar estos elementos. Hacen la pregunta en relación al mandilón descartable. Si ese equipo de protección va a ser utilizado
para todos los pacientes no COVID, incluyendo los no COVID, es para todos, sea paramédico, enfermera, técnico, etcétera. Es lo que quieren tener en claro. Si ese mandilón va a ser utilizado para atender a todos los pacientes en general en el instituto, sea COVID o no COVID, un mandilón. En la actualidad se está utilizando cuando hay el riesgo de salpicaduras o riesgo de contacto. Por ejemplo, yo pudiera tener un paciente en un servicio que tiene rotavirus. Ya. Mecanismo de transmisión por contacto. Obligatorio tengo que tener un mandilón para ese paciente, Acá no es que yo me pongo un mandilón y voy a estar circulando por toda la sala. Los equipos de protección personal se seleccionan de acuerdo al riesgo de exposición en el paciente que lo requiere y en el momento que lo requiera. Por lo tanto, yo, si voy a atender a ese paciente donde hay un riesgo de transmisión por contacto, la bata o el mandilón es indispensable, pero es para él, para la atención de ese paciente, no es para circular por toda la casa. Vemos justamente esa es una práctica que tenemos que cambiar. Yo no puedo circular con un equipo de protección personal como es el mandilón, que me lo coloco para protegerme, para evitar un mecanismo de transmisión por contacto y me voy a ir a atender al resto de los pacientes. Eso no puede ser. Si yo utilizo uno de estos elementos, tiene que ser en el paciente que lo requiera y en el momento que lo requiera. Y una vez que termino, definitivamente es para ese paciente. Yo no podría estar circulando por el resto del hospital, mucho menos, ¿no? Por el servicio con esa barrera de protección. ¿Por qué? Porque hemos dicho al principio, cuando hablamos de bioseguridad es prevenir un mecanismo de transmisión en el trabajador y en los pacientes. Entonces tenemos que ver los dos aspectos, ¿no? Mi cuidado y el cuidado también del paciente. Licenciada Margarita, ¿se tendrá conocimiento en relación al uso de la luz ultravioleta tipo C para desinfección de los equipos de protección personal? Para desinfectar los equipos, la luz ultravioleta no se utiliza para desinfectar equipos. No es una práctica segura. Es más, tendría que tener un radio de acción más o menos de 1,5 metros para que éste actúe y un tiempo determinado para que haga efecto. Lo cual no tenemos. No tenemos o mejor dicho, no nos sería útil. ¿Qué podemos hacer con estos equipos que yo les estoy mencionando de reutilizar? Por ejemplo, los lentes y las máscaras faciales, ¿no? O el protector facial. Simplemente es lavado y desinfectado, nada más. Es todo lo que tenemos que hacer. Ahora, si ya se me deterioró el lente, ya se me rompió, se me jaló la liga, qué sé yo, ya está inoperativo, yo no me lo puedo colocar. ¿No es cierto? Es el momento de descartarlo. Si tengo la máscara facial o el protector facial que se rayó, se rompió, no, que esto lo puedo pegar, no, acá no se repara de esa manera. Simplemente se rompió y se descarta. El estar inoperativo quiere decir que no está en condiciones seguras de ser usado, por lo tanto debe de descartarse. Y una recomendación más, para cuando descartemos todo el equipo de protección personal, porque ahora ustedes habrán escuchado las noticias del reciclado, por favor destrúyanlo. Destrúyanlo a la mínima expresión porque definitivamente están recogiendo, ¿no? Los respiradores que encuentran en la calle, los guantes que encuentran en la calle o hasta los lentes protectores que encuentran en las bolsas, definitivamente lo reciclan. Y eso sí corre un peligro. Nosotros todavía podemos aplicar las técnicas de limpieza y desinfección adecuadas para su reuso, pero en la calle no. Una pregunta que realizan es si todas estas recomendaciones que usted ha presentado el día de hoy se encuentran en alguna normativa de la institución o una normativa ministerial. En la normativa de la institución, sí. ¿Por qué? Porque ya se sacó este cuadro de la OMS, ¿no? En el cual especifica
qué tipo de equipo de protección personal debemos de escoger de acuerdo a los escenarios establecidos por la OMS, que son prácticamente los que nosotros estamos manejando, ¿no? Si hubiera otro escenario diferente a ese, en el cual no esté mencionado específicamente, por ejemplo, sala de operación, por ejemplo, que acá no está específico como sala de operación, ¿verdad? Pero lo podemos centrar en este rubro de acá, de generador de aerosoles. Y ahora, existen muchas formas de bloquear este mecanismo de transmisión. Ha habido mucha creatividad al respecto y lo que es, por ejemplo, para intubar a un paciente, utilizan como una especie de cabezal, ¿no? ¿Eso por qué lo han hecho? Porque no cuentan con las máscaras faciales. Si existe el principio de bloquear el mecanismo de transmisión, facilita el trabajo del operador y asegura o disminuye el riesgo de exposición, es una buena práctica. No podemos nosotros tampoco exigir, cómprense todas las mascarillas faciales para que puedan utilizar. Si no tienes eso, no puedes trabajar. No, si yo tengo otro elemento que de repente lo adquirí antes de que salgan estas recomendaciones, definitivamente las puedo aplicar, siempre y cuando cumpla con este principio de bloquear el mecanismo de transmisión por aerosoles. Lo que sí es importante es que yo me tengo que asegurar de que los equipos que yo me ponga estén bien colocados. Encontramos que no me pongo bien el respirador de repente o circulo por toda la calle y es algo que no debe de ser porque justamente desabastece los elementos adecuados para el personal de salud, por ejemplo, el que la población utilice respirador N95. El respirador N95, como dice la OMS, es de uso específico para el personal de salud. Entonces no deberíamos de tener en la calle como se tiene en la actualidad, pero es comprensible también porque ya no hay mascarillas generalmente en el mercado. Entonces utilizan lo que hay en el mercado, utilizan su respirador N95. Pero definitivamente el respirador N95 es de uso exclusivo para el personal de salud. El resto debería de utilizar solamente mascarilla quirúrgica. Y siempre que haya una exposición a aerosoles, pues obviamente un respirador N95. Incluso hasta el mismo familiar, el familiar que tenemos de repente como padre acompañante dentro de la sala, su mascarilla quirúrgica. Muy bien. Y una última pregunta, licenciada Margarita, en relación al cumplimiento de las directivas en esta institución de no salir o ingresar con ropa hospitalaria, la gestión habrá evidenciado si es que todos los servicios cuentan con algún lugar donde puedan realizarse como vestuario, cambio de ropas, o donde puedan ducharse al salir de la institución. Si la gestión ha verificado, sí. Hay ambientes, hay servicios en los que tienen servicios de ducha, ¿no? Y también tienen su vestuario, no todos. En todo caso, si no los hubiera, ¿no? Habría que implementar ya de ahora en adelante un espacio para hacerlo, porque no podemos dejar de lado de que esto que estamos viviendo en la actualidad, pues nos tiene que dejar algo de enseñanza, nos tiene que decir a todos a viva voz que tenemos que recuperar espacios que son los idóneos y los necesarios para que el personal pueda hacer y cumplir con todo lo que se requiere para brindar una atención segura. Un ambiente donde tenga que cambiarse de ropa, un ambiente donde tenga que hacerse su higiene y pueda irse después a sus hogares, ¿no? Sin mayor riesgo de contaminación. Muy bien, agradecemos, licenciada Margarita, su participación y estamos a la espera de siguientes participaciones de su área. Muchísimas gracias. Muchas gracias.